Hola a todos, bienvenidos a Cosmic Kids. Soy Jamie y este es un lugar para el yoga, historias y diversión. Es fácil, solo copien los movimientos que yo hago y disfruten de la aventura. Bien, siempre comenzamos de la misma manera, que es sentándonos con cuidado, cruzando las piernas y juntando las manos a la altura del corazón para decir nuestra palabra secreta del yoga, que es Namaste. ¿Listos? A las 3. 1, 2, 3. Namaste. Bien, ya estamos listos para comenzar, así que usemos nuestros cosminoculares para ver a quién visitaremos el día de hoy. Juntemos índices y pulgares y echemos un vistazo. ¡Wow! ¡Miren cuántos colores! Dan vueltas y vueltas tomando diferentes formas. ¡Es maravilloso! ¡Oh! ¡Miren! ¿Pueden ver la imagen? Es un pequeño T-Rex. Es Tiny, el pequeño T-Rex. ¡Hola, Tiny! Oh, ¿qué está haciendo Tiny? Está haciendo yoga. Hace la pose del pájaro carpintero. ¡Qué emocionante es esto! Iremos a visitar a Tiny, el T-Rex. Él es un joven T-Rex, más o menos de la edad de ustedes. Y para poder visitarlo tenemos que viajar en el tiempo, unos 100 millones de años atrás. Bien, les tengo un secreto. Para viajar al pasado, tenemos que cruzar por un arco iris. Primero, tenemos que hacer un arco iris, y para eso necesitamos sol y lluvia. Comencemos con el sol. Nos ponemos de pie, levantamos los brazos al cielo y decimos ¡Hola, sol! ¡Hola, sol! Ahora nos inclinamos por completo, doblamos un poco las rodillas y saludamos a la tierra. ¡Hola, tierra! Damos un enorme paso atrás y encendemos el motor solar haciendo bip, bip. Llevamos la otra pierna atrás, nos acostamos boca arriba, con las manos bajo los hombros, estiramos los pies y nos levantamos como una serpiente. Encogemos los pies, levantamos la cadera al cielo y damos unos ladridos de perrito. ¡Wuf, wuf, 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 wuf! Levantamos una pierna y la movemos como si fuese una cola. La llevamos entre nuestras manos para así encender el motor solar. ¡Pip! ¡Pip! Llevamos la otra pierna adelante y saludamos a la tierra de nuevo. ¡Hola, tierra! Nos levantamos de nuevo, subimos los brazos al cielo y saludamos al sol. ¡Hola, sol! Y ya estamos listos. Ahora solo falta la lluvia. Usemos nuestros dedos para gotear en nuestras cabezas, sobre nuestros rostros. ¡Oh, maravillosa lluvia! Luego bajemos por nuestro pecho, nuestra barriguita, a nuestras piernas y también a los pies. ¿Quieren subir de nuevo y gotear en los brazos? ¡Refrescante lluvia! Ahora el otro brazo. ¡Oh, y miren! En el cielo hay un arco iris. Es el que vamos a cruzar para viajar al pasado. Nos arrodillamos de nuevo y estiramos una pierna hacia un costado. Abrimos los brazos y llevamos una mano hacia el suelo. Y levantamos el otro brazo llevándolo sobre nuestra cabeza para hacer la pose del arco iris. Ahora tenemos que hacerlo del otro lado para completar el arco iris. Así que nos arrodillamos de nuevo, estiramos la otra pierna hacia el otro lado, abrimos los brazos, llevamos la otra mano al suelo y levantamos el otro brazo llevándolo sobre nuestra cabeza. ¡Miren al cielo! Es un precioso arco iris. ¡Oh, magnífico! Este será nuestro puente al pasado. Ahora nos sentamos, doblamos las rodillas, pies firmes, manos hacia atrás. Levantamos las caderas para hacer el puente que vamos a cruzar para ir al pasado, a la época de los dinosaurios. Ahora nos ponemos todos de pie. ¡Wow! Adelante está la montaña huevo. Ahí es donde vive Tiny, el T-Rex. Nos paramos firmes y rectos como una majestuosa montaña que dominan las planicies en la época de los dinosaurios. ¡Hay tanta agua! Y miren, todo es verde. ¡Es maravilloso! Ahora subamos esta montaña y busquemos a Tiny.
Damos pasos largos subiendo la montaña. Nos paramos firmes y damos pasos largos hacia adelante con un pie. Paso largo. Y atrás, intentémoslo del otro lado. Paso largo. Y atrás, ¿lo hacemos de nuevo? Paso largo. Y ahora el último. Paso largo. Y volvemos atrás. ¡Miren! Hay huevos en un nido. Es un nido de dinosaurios. Nos sentamos con cuidado, doblamos las rodillas y las abrazamos contra nuestro pecho. Ahora despegamos los pies del suelo, balanceándonos como un pequeño huevo. ¡Bien hecho, amigos! Ahora parece que todos los huevos están rotos. Esto significa que todos los dinosaurios ya nacieron. ¡Y miren! Aquí viene Tiny el T-Rex, dando pasos pesados y rugiendo como un tiranosaurio. Nos paramos derechos, separamos las piernas y nos inclinamos hacia adelante agarrándonos de los tobillos y hacemos algunos pasos. Paso, 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 paso. Y hace su sonido de tiranosaurio bebé. Y luego se levanta para darnos un gigantesco dino abrazo. ¡Oh, Tiny! ¡Qué gusto verte! ¡Hurra! ¡Qué alegría! ¡Ya llegaron! Esto hay que celebrarlo. Vayamos a la cueva Caramelo y consigamos caramelos y dulces. Mis favoritos son los Dino Pops. Bueno, no sabíamos que a los dinosaurios les gustaban los dulces, ¿o sí? Pero igual, iremos a celebrar con Tiny y llegamos a la cueva Caramelo. Abrimos los brazos y los llevamos sobre la cabeza haciendo la pose de la cueva. Dentro vemos que está lleno de cientos y cientos de abejas, abejas obreras. Cruzamos las piernas y nos sentamos. Nos cubrimos los oídos con los dedos y hacemos... ¡Wow! Así sonamos igual que una abeja. Y miren, Tiny ordenó sus dulces. Hola, ¿me das algunos Dino Pops, por favor? Y las abejas le envuelven una bolsa llena de Dino Pops en una hoja. Las envolvemos. Digámosle namaste a las abejas. 1, 2, 3. Namaste. Fuera de la cueva Caramelo, nos sentamos encima de una rama rota. Nos acostamos boca arriba, estiramos los brazos a los lados y luego levantamos las rodillas. Llevamos las rodillas hacia un lado y la cabeza hacia el otro. Luego regresamos arriba, llevamos las rodillas hacia el otro lado y la cabeza hacia el lado opuesto. Es una maravillosa rama rota donde podemos sentarnos junto a Tiny para conversar. Nos levantamos de nuevo, nos agachamos por completo, manteniendo los codos dentro de las rodillas mientras compartimos las Dino Pops con nuestro amigo Tiny el T-Rex. Entonces, ¿qué se siente ser un dinosaurio? Bueno, la verdad es muy genial. Incluso tengo un diente flojo. Sabemos mucho de dientes flojos, ¿verdad? Se sintió genial la primera vez que tuvimos uno. Tener un diente flojo es muy divertido. Pero el único problema es... Dice mientras se come las Dino Pops. Siempre tengo dolor de muelas. No sé por qué. Bueno, lo miramos cómo se come esas Dino Pops y nos preguntamos si quizás sea por eso. Quizás tiene cavidades y caries en los dientes. También nos preguntamos si Tiny sabe cómo cuidar sus dientes como nosotros. Quizás deberíamos llevarlo a que hable con alguien con dientes grandes como los suyos para que le enseñe. Podemos llevarlo al pantano para que conozca al coronel Croco, el cocodrilo. Acostados de lado, estiramos el cuerpo lo más posible y llevamos los brazos sobre la cabeza. Abrimos y cerramos los brazos como las mandíbulas del cocodrilo. ¡Oh, hola! ¿Vinieron a ver mis hermosos dientes? Bueno, yo visité a la doctora Sonrisas, la amable dentista, y ella me enseñó a lavarlos cada mañana y cada noche. También me dijo que no abusara de los dulces y me presentó a unos amigos que me ayudaron a limpiar mis dientes. ¡Vengan a verlos! Nos preparamos para entrar y dar un vistazo en la boca del coronel Croco. Nos arrodillamos de nuevo, encogemos los pies, nos sentamos hacia atrás, listos para entrar en su boca.
Apoyados en rodillas y manos, nos asomamos. ¡Guau! Dentro de la boca del coronel Croco, el cocodrilo, hay muchísimos pajaritos chorlitos. Nos arrodillamos, abrimos los brazos y los cruzamos haciendo tui, 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 tui. Con sus picos limpian la boca del coronel Croco, quitando y sacando restos de azúcar, trozos de comida y demás restos. Quizás eso también funcione para Tiny el T-Rex. De hecho, Tiny debería ir a visitar a la doctora Sonrisas, la dentista. Vayamos con ella junto a Tiny. Nos ponemos de pie en la pose del dinosaurio. Nos inclinamos por completo hacia adelante, nos tomamos los tobillos y hacemos paso, 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 paso. Vamos al árbol de eucalipto, donde la doctora Sonrisas tiene su clínica dental. Colocamos un pie por encima del otro usando el talón, manos juntas a la altura del corazón, crecemos nuestro eucalipto alto y frondoso y damos una gran y adorable sonrisa. ¡Ting! ¡Bien hecho todos! Hagamos nuestro eucalipto del otro lado. Llevamos el talón del otro pie encima, juntamos las manos, crecemos nuestro árbol alto y frondoso y esta vez abramos las ramas dando una gran sonrisa. ¡Ting! ¡Maravilloso! Nos sentamos en la sala de espera. Nos sentamos con cuidado, doblamos las rodillas, las abrazamos a nuestro pecho y levantamos los pies balanceándonos en nuestra pose de huevo. Porque Tiny está un poco nervioso, ya que esta es su primera visita. Y tiene un poco de miedo. Nunca antes había ido al dentista. Pero le decimos que mientras mantenga la calma, él estará bien. Los dentistas siempre son amables y nos ayudan a cuidar los dientes. Es hora del turno de Tiny, así que se sienta en la silla del dentista. Nos ponemos de pie y levantamos los brazos al cielo. Doblamos las rodillas como si estuviésemos sentados en una silla. Y entonces llega la dentista Sonrisa, que de hecho es una cangrejo. Nos sentamos con cuidado, doblamos las rodillas, pies firmes, manos atrás y levantamos la cadera. Ella entra a la boca de Tiny dando pasitos. Pasito, 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 pasito. Después de contar los dientes, se mueve hacia el otro lado, revisándolos en busca de caries. Pasito, 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 pasito. Entonces se sienta y usa una de sus pinzas para limpiar los restos de azúcar de los dientes y encías. Ella los saca todos. Después usa otra pinza para menear el diente flojo de Tiny. Y de pronto el diente se cae y Tiny no se dio cuenta. Ella se sienta y le dice, Tiny, tienes que cepillarte los dientes al despertar y al irte a dormir y no comer demasiadas cosas que contengan azúcar, si no te saldrán caries en los dientes. Y aquí tienes tu diente flojo. Quizás quieras ponerlo bajo tu almohada esta noche. Digámosle namaste a la doctora Sonrisas. Namaste. Y de vuelta al nido, ayudamos a Tiny a hacer un cepillo dental gigante. Dando la vuelta para sentarnos del otro lado, estiramos las piernas, tomamos algunas ramas de helecho que están en el suelo para hacer el cepillo dental. Agitemos un poco el pie para hacer la rama de helecho. La atamos a una rama gigantesca. Estiramos la pierna por completo y la usamos como el mando del cepillo dental. Es el cepillo dental más grande que hayamos visto. Luego cantamos nuestra canción especial del cepillado. Mientras sostenemos el pie, yo cantaré la primera línea y ustedes repiten. ¿Listos? A cepillarnos los dientes muy bien. Su turno. Lo que sigue. Si no te cepillas bien, caries puedes tener. ¡Sí! ¡Bien hecho, amigos! Intentémoslo del otro lado. Bajamos ese pie, tomamos el otro y lo usamos como cepillo de dientes. ¿Listos? A cepillarnos los dientes muy bien. ¡Su turno! Lo que sigue. Si no te cepillas bien, caries puedes tener.
su turno. Sí, bien hecho, amigos. Bajamos el cepillo de dientes y llegamos a la montaña huevo. Subimos las rodillas, las abrazamos y levantamos los pies balanceándonos. Tiny nos muestra su habitación en el musgo. Es muy genial. Ahora le contamos sobre el hada de los dientes. ¿O debería ser el dino de los dientes? Quien vendrá a buscar esta noche el diente. Le mostramos a Tiny cómo es el hada haciendo nuestro paso del hada. Nos ponemos de pie, llevamos un brazo hacia un lado y el otro hacia el cielo. Tomamos el pie con la mano y entonces estira, levantándolo y manteniendo el equilibrio. Y luego bajamos por completo. ¡Bien hecho, amigos! Intentémoslo del otro lado, girando hacia el otro lado, mano a un lado, la otra hacia el cielo. Nos sujetamos el pie con la mano y nos concentramos en un punto al frente y estira, manteniendo el equilibrio. ¡Sí! Y luego llevamos el pie al suelo. ¡Bien hecho, amigos! Ahora, cavamos un hoyo bajo la almohada de Tiny para meter el diente. Giramos hacia un lado, separamos las piernas, entrelazamos los dedos en la espalda y a las 3 nos inclinaremos hacia adelante para cavar. ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Cava! Y subimos. Otra vez. 1, 2, 3. ¡Cava! Y nos levantamos para hacerlo una última vez. ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Cava! Luego nos agachamos por completo mientras ponemos el diente, o mejor dicho, el dientote, dentro del hoyo. Ahora que lo pienso, si lo encontramos en nuestro tiempo, sería un fósil. ¡Genial! ¡Miren! Está comenzando a llover. Nos ponemos de pie y usamos los dedos para gotear sobre nuestras cabezas y rostros. Y miren, el sol todavía brilla en el cielo, así que subamos los brazos al cielo y saludemos al sol. ¡Hola, sol! Significa que nuestro arco iris llegó. Será mejor que lo usemos para volver a casa. Le damos a Tiny un gran abrazo de despedida. Estamos muy contentos de haberle ayudado con su primera visita al dentista, pero ya tenemos que irnos. Nos apoyamos sobre las rodillas, llevamos una pierna a un lado, abrimos los brazos, llevamos una mano al suelo y estiramos el otro brazo sobre nuestra cabeza como un hermoso arco iris. Nos arrodillamos de nuevo, abrimos los brazos, estiramos la otra pierna y llevamos la otra mano hacia el suelo. Luego levantamos el otro brazo pasando por la cabeza para hacer la mitad de nuestro hermoso arco iris. ¡Wow! Lo cruzamos haciendo un puente. Nos sentamos con cuidado, doblamos las rodillas, pies firmes, manos atrás y levantamos la cadera haciendo nuestro puente. ¡Oh, wow! Regresamos a nuestro tiempo y bajamos por completo al suelo. ¡Ah! ¡Qué alegría que regresamos! Estiramos las piernas acostándonos en nuestras ricas camas y nos sentimos cómodos y tranquilos, estirando nuestros brazos a los lados. Cerramos los ojos y recordamos ese momento en la sala de espera donde ayudamos a Tiny a calmarse. Y respiramos lentamente. Para poder traer de nuevo esa calma a nuestros cuerpos ahora. Oh, qué bien se siente estar así de calmados, ¿verdad? Nos divertimos mucho en la aventura de hoy. Visitando a Tiny el T-Rex, al Coronel Croco, a la Montaña Huevo, a la Doctora Sonrisas y ayudar a nuestro muy buen amigo Tiny en su primera visita al dentista. Su diente flojo. Qué bueno que sabemos todo sobre la limpieza de los dientes y que no debemos abusar de cosas azucaradas como caramelos o gaseosas. No queremos tener caries en nuestros dientes, ¿o sí? Así que nos cuidamos los dientes. Seguimos respirando profundamente.
Y llega la hora de irnos despertando. Movemos los dedos de los pies y de las manos. Y luego llevamos las rodillas al pecho para abrazarlas fuerte. ¡Qué bien se siente! Después nos damos vuelta a un lado para sentarnos, con las piernas cruzadas y las manos a la altura del corazón, para terminar con nuestra palabra secreta del yoga, como siempre. ¿Listos? A las 3. 1, 2, 3. Namaste. Bien hecho, amigos. Eso fue genial. Gracias por ir conmigo a visitar a Tiny el T-Rex. Estuvieron maravillosos. Vuelvan pronto para otra aventura aquí en Cosmic Kids. ¡Adiosito!